Vamos a abrir la palabra de Dios, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así: creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Voy a quedarme en ese versículo para explicarles un poco el cuadro, el marco histórico de esta declaración. Ustedes saben que Dios le había prometido a Abraham dar una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo, muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos. Él daría origen a lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Pero resulta que los años pasaban y Sara, la esposa de Abraham, no se quedaba embarazada. Y pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años. Sara ya estaba llegando a los 90 años y nada sucedía. Y el problema es que Abraham era un ser humano tan humano como tú y como yo, apresurado. Quería que las cosas salieran a la hora que él quería. Abraham no tuvo la paciencia suficiente para esperar. Abraham no confió en las promesas divinas. Quisiera que coloques una cosa en tu corazón y en tu mente. Cuando Dios promete, Dios sabe lo que está prometiendo. Confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios. No dejes que los vientos de las dudas lleven de tu corazón la promesa divina. Pero Abraham se cansó de esperar. Y Sara también quería tener descendencia y pues no se quedaba embarazada. Entonces un día ellos trataron de darle una ayudita a Dios. Querido, Dios no necesita tu ayuda. Tú tienes que aprender a esperar en las promesas que Dios te ha hecho. Dios ha dicho que si tú eres fiel con Él, te hará cabalgar por las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si todavía hoy no estás cabalgando por las alturas de la tierra, si todavía hoy tu mesa no está llena de los frutos maravillosos de la tierra que Dios te ha prometido, espera en Dios. No trates de tomarle la delantera a Dios. Confía en Él. Pero Abraham y Sara combinaron. Y en ese tiempo ellos podían hacer eso. No me preguntes por qué, yo no tengo explicaciones. Dios nunca aprobó, pero Dios permitió algunas cosas que simplemente hoy no tienen sentido. En esos tiempos, cuando la sierva de una señora tenía un hijo, ese hijo pertenecía a la familia, a la señora. Y entonces Sara tenía una sierva llamada Agar. Y como la promesa del hijo no se cumplía aparentemente, pues Abraham y Sara combinaron. ¿Qué tal si tú duermes con Agar? Y ese niño va a ser como nuestro hijo. Fue así que nació Isaac. Algunos años después, Sara, cuando parecía imposible que pudiera quedarse embarazada, se quedó embarazada de Isaac. El primer hijo era Ismael. Ahora se queda embarazada del verdadero hijo, del hijo de la promesa. ¿Por qué no esperó?
¿Por qué no esperó? Ahora voy a usar una expresión bien humana. Cuando no esperamos en la palabra de Dios, cuando no confiamos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, metemos la pata. Nos metemos en problemas y lamentamos más adelante. Pero ya lo hicimos. Fue así que primero nació Ismael y después nació Isaac. Ismael, el padre de los árabes, Isaac, el padre de los judíos. Y esos dos muchachos comenzaron a pelear en aquellos tiempos y continúan peleando hasta hoy. Y nada de eso hubiera sucedido si Abraham hubiera confiado en la promesa divina. Habría un solo pueblo. No estaríamos viendo el derramamiento de sangre que estamos viendo hoy y que hemos visto a lo largo de la historia. Confiar en Dios. ¿Cómo es necesario aprender a confiar en Dios? Trabaja honestamente. No quieras quedarte rico de la noche para la mañana, de un momento a otro. Porque Dios ha prometido que te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Trabaja honestamente. Devuélvele a Dios lo que es de Dios. Confía en el Señor. Sigue trabajando. Y Dios te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Pero si quieres enriquecer de un momento a otro, vas a entrar al terreno de la deshonestidad. Y ese dinero es engañoso. Y más tarde o más temprano lo vas a lamentar. Bueno, ahora ya te conté el panorama histórico. Ahora voy a leer el texto todo, completo, para que entiendas mejor. Voy a volver con el versículo 8. Dice: y creció el niño. Este niño era Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa. Y que creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por tanto, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham, porque amaba a su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
levántate, toma al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y Agar vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Sabes que la Biblia es un libro antiguo, pero a pesar de ser un libro antiguo, las lecciones de la Biblia pueden aplicarse a la vida moderna perfectamente. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, el estilo de ropa de los seres humanos de aquellos tiempos no es el estilo de ropa de los seres humanos hoy. En aquellos tiempos la gente vestía túnica y sandalia y usaba cabello largo y barba enorme. Hoy usamos traje, terno, corbata. Los tiempos han cambiado. En aquellos tiempos no había celular, no había iPad, no había computador, no había internet. Hoy día tenemos todos esos adelantos tecnológicos. Y por eso mucha gente piensa que siendo que la Biblia fue escrita en un tiempo tan antiguo, sirvió para esa gente, pero no sirve hoy. Sin embargo, yo te digo que los principios bíblicos son eternos. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado. La cultura puede haber cambiado, los tiempos pueden haber cambiado, el estilo de vida puede haber cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. Los traumas y temores y dramas que las familias vivían en los tiempos bíblicos son los mismos traumas, dramas y problemas que las familias viven hoy. ¿Has leído alguna vez aquí la noticia de que un hermano mató a su hermano carnal? Pues anda a los tiempos bíblicos y vas a encontrar a Caín matando a Abel. La cultura ha cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. ¿Has escuchado hoy día, en estos días, la noticia de un hombre que tiene un hijo con la vecina o un hijo con la empleada? Pues anda a los tiempos bíblicos y sucedía la misma cosa. El ser humano no ha cambiado. Por lo tanto, aunque la cultura ha cambiado, los principios bíblicos continúan siendo eternos. Lo que nosotros necesitamos aprender es a sacar de las páginas de la Biblia las lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida hoy. Y ahora voy a hacer una revisión del texto bíblico, tratando de sacar esas lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia hoy. Vamos al primer versículo que leí, el versículo 8. Dice así: y creció el niño. Ahí ya habría materia para un sermón entero. Y creció el niño. Todo crece. Y quiero decirle una cosa a los padres esta noche. Los hijos crecen, papá, mamá. Escucha bien lo que te voy a decir. Los hijos crecen. Y voy a decir algo que te puede preocupar. Infelizmente los hijos crecen. Y digo eso porque el otro día vi una parejita joven que estaba queriendo ir a un matrimonio, habían sido invitados, un matrimonio de gala especial, gente de la sociedad, y ellos querían participar, se sentían honrados por haber recibido la invitación, pero tenían un hijito de 1 año y no podían llevarlo. Y entonces la señora se agarra la cabeza y dice: ay, ¿cuándo crecerá este niño? Ojalá que no creciera nunca, querido. ¿Qué problema te dan los hijos, los niños? Que tienes que cambiarles de ropa, que tienes que cambiarles el pañal, que no puedes ir a un matrimonio. ¿Ah?
¿Qué tienes que decirle? Levántate, toma, come. Ojalá que todos esos fueran los únicos problemas de la vida. Pero espera que tu hijo tenga 14 años, 15 años, 18 años. Y más de un padre esta noche está de acuerdo conmigo. Porque tu hijito de 3 años no te hacía llorar. Y tu hija de 17 años te hace derramar lágrimas todos los días. Pero la Biblia dice que el niño creció. No te olvides de esto. Esto es materia para un sermón, pero no me voy a detener aquí, porque mi texto es otro. Aprovecha los tiempos cuando tus hijos son niños y coloca la semilla de la palabra de Dios en su corazoncito. La Biblia dice: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tal vez esté predicando esta noche para un padre, una madre que me diga: pastor, yo cumplí todo eso. Yo nunca fui a la cama sin pasar un tiempo con mi hijo, leyéndole historias, cantándole himnos, orando con él, hasta que se durmiera. Y hoy mi hijo está grande, está fuera de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. No te desesperes. Porque la promesa divina es: mi palabra no volverá a mí vacía. La promesa de Dios es: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Ustedes saben que hace unos 10 años atrás encontraron unas momias allá en Egipto y encontraron un poco de trigo junto con la momia. Y plantaron algunos granos de trigo. Las momias, ¿cuántos siglos? Y sabes que el trigo germinó y creció. Miles de años esa semilla guardada, seca, aparentemente sin vida. Cuando encontraron la momia pensó: este trigo ya no vale para nada. Pero cuando cayó la lluvia y mojó la tierra, de ese grano aparentemente seco brotó la vida. Si tú plantaste la semilla de la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, no te desesperes. Sufre, lógico que vas a sufrir. Ora. Algunos padres me preguntan a mí: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Llega un momento en la vida del hijo que cualquier palabra que tú digas solo levanta la barrera entre tú y él. Llega un momento en la vida del hijo en que no tienes que decir nada más, solamente orar y orar. Porque has plantado la semilla en el corazón de ese muchacho. Y cuando la lluvia del Espíritu Santo caiga, de esa semilla aparentemente seca brotará la vida y tu hijo volverá. Pero ahora que tu niño es pequeño, planta la semilla, porque los hijos crecen. Aunque tú no quieras, los hijos crecen. El texto sigue diciendo que creció el niño y fue destetado. Y ese día Abraham hizo un gran banquete. En el original hebreo dice: hizo una gran fiesta. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la vida es una fiesta, una linda fiesta. Hay gente que dice: pero pastor, el cristiano no puede ir a la fiesta. ¿Cómo que no? Tú vas a la Biblia y vas a encontrar que hubo una fiesta en Jerusalén y Jesús fue a la fiesta. No me digas que el cristiano no puede ir a la fiesta. Depende de qué fiesta. Si tú vas a una fiesta y al día siguiente estás con un dolor de cabeza terrible, con el peso de la conciencia, con el cuerpo doliendo, esa es una fiesta a donde ni el cristiano ni nadie debería haber entrado nunca. Pero si tú vas a una fiesta y al día siguiente te despiertas con ganas de alabar el nombre de Dios, de agradecer a Dios y de continuar viviendo, pues esa es una fiesta donde sí podrías haber ido.
La vida es una fiesta, la vida es alegría, la vida es júbilo, la vida es entusiasmo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vive la vida plena, disfruta de la vida. Cada mañana cuando despiertas, mira por la ventana, mira el sol. Hay vida, estás vivo. Hay un Dios que te ama. Puedes estar lleno de deudas, llenos de dificultades, llenos de problemas, pero estás vivo. Tu cuerpo puede estar consumido por el cáncer, pero todavía estás vivo. Agradece a Dios por cada segundo de vida. Ahora yo te digo una cosa: si la vida es una fiesta y puede ser siempre una fiesta, ¿por qué de repente aparece un Ismael para arruinar la fiesta? Pero así somos. Ismael apareció y destruyó el ambiente familiar, destruyó la fiesta, porque Sara lo vio. Se estaba burlando Ismael de Isaac. Y Sara llamó a Abraham y le dijo: mira, el hijo de la sierva, mira, fue ella que habló con Isaac con Abraham, para que Abraham tuviese un hijo, porque ella no podía quedarse embarazada. Ahora es ella la que llama a Abraham y le dice: mira, ese hijo no va a vivir con mi hijo, sácala. Echa a esa mujer de aquí y echa a su hijo. El texto bíblico dice que esto le pareció muy doloroso a Abraham por causa de su hijo, porque amaba a su hijo Isaac. Hay una cosa en la vida, querido. El perdón es una cosa y las consecuencias del pecado son otra cosa. Dios perdona todo, pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Y te voy a explicar de una manera jocosa. Vamos a decir que tú te arrojas del 20º andar de un edificio y en la mitad te arrepientes de la tontería que estás haciendo y le dices: Dios mío, perdóname. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para perdonarte? ¿Ah? Dime, estás cayendo y en la mitad te arrepientes. Dios mío, perdóname. ¿Te perdona o no te perdona? Dios te perdona. Pero ¿qué va a pasar? Vas a morir. Porque Dios perdona, pero la vida no perdona. Adán y Eva pecaron. Dios mío, perdónanos. Están perdonados, pero van a salir del jardín. Pero entonces no nos perdonaste. Perdoné. Entonces podemos quedarnos. No. Porque el perdón es una cosa y la consecuencia del pecado es otra cosa. Ismael tuvo que salir de casa, a pesar del dolor del padre. ¿Tú sabes cómo se sintió Dios cuando Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín? Así como se sintió Abraham cuando Agar e Ismael tuvieron que ir para el desierto. Y aquí hay una figura maravillosa. Porque cuando Abraham vio partir a Agar y a Ismael, les dio una vasija de agua para el camino. Y cuando Dios vio partir a Adán y Eva del jardín, les dio el agua de su gracia para el camino por el desierto de esta vida. El ser humano no estaría abandonado. Tendría la gracia divina. Y ahora Agar e Ismael caminan y caminan por el desierto de Beerseba. Así como nosotros, pueblo de Dios, estamos andando desde el día que Adán y Eva salieron del jardín, estamos caminando y caminando por el desierto de esta vida. Y en el desierto faltan muchas cosas, muchas veces.
falta sombra a veces falta calor, a veces falta agua, a veces falta comida, a veces falta ropa. El desierto es tierra de miseria, tierra de escorpiones, tierra de chacales. El desierto no es nuestra casa, el desierto no es nuestro destino. Nosotros tenemos un destino glorioso. Canaán nos espera. Estamos solo transitando por el desierto. Y así como a Agar y a Ismael les faltó muchas cosas en el desierto, es posible que en el desierto de esta vida te falte muchas cosas. Estaré predicando esta noche para alguien que le falta dinero para pagar la casa que compró. Estaré predicando en este momento para un joven a quien le falta dinero para pagar el curso universitario que comenzó. Estaré predicando para una esposa a quien le falta el amor, el respeto y la consideración del esposo. Estaré predicando para un padre a quien le falta el respeto y el amor del hijo. Estaré predicando para un ser humano que ha hundido sus pies en el desierto de esta vida y le falta paz para dormir. En el desierto de esta vida muchas veces nos va a faltar muchas cosas. Algo interesante con Agar en el desierto, le faltó agua. Se le acabó el agua que Abraham le dio al salir de casa. Buscó por aquí, no había agua, por allá no había agua, no había agua, no había agua por lugar ninguno. Agua es una necesidad vital, más vital que la comida. Tú puedes resistir muchos días sin comer, pero no puedes resistir muchos días sin beber. Más del 70% de tu cuerpo es agua. No te preocupes tanto en comer, come, pero no te desesperes por la comida, desespérate por el agua, bebe. No se bebe cuando da sed. Cuando da sed es porque el cuerpo ya encendió la luz roja. Tú no le echas agua al carro cuando la luz roja se prende. Tú le echas agua al carro antes que la luz roja se prenda. Porque cuando la luz roja se prende es que el motor ya va a reventar. Tú no tienes que tomar agua cuando te da sed. Cuando te da sed es porque tu cuerpo ya va a reventar. Tú tienes que beber agua por disciplina. Bueno, mi tema no es salud, pero es interesante que a ellos en el desierto les faltó agua. El agua es el símbolo de la gracia de Cristo. Estaré predicando en esta noche para alguien que le falta gracia. Vives atormentado porque has fallado. No puedes olvidar tu pasado. Tu conciencia te crucifica el madero de tus errores. En la noche te volteas en la cama de un lado para otro sin poder dormir. Te sientes culpable, te sientes perdido. No tienes paz en el corazón. Necesitas del agua maravillosa de la gracia de Cristo. En el desierto no había agua. Agar e Ismael estaban muriendo de sed. No había agua. Agar buscó agua por todos los lados. No había agua. Y entonces mira cómo somos los seres humanos. Llevó al niño debajo de un arbusto. Ya estaba lánguido. Ya no tenía fuerzas. Deshidratado. Estaba moribundo, agonizante. Y el texto bíblico dice que Agar dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a una distancia como la de un tiro de arco, más o menos 20 metros. Y dijo: no quiero morir cuando el niño muera. Quiere decir, para ella ya estaba todo perdido.
Ya estaba todo acabado, ya no había solución. Oh querido, la vida te lleva muchas veces a circunstancias en que tú piensas que está todo perdido, que ya no hay salida, que ya no hay una ventana por donde huir. Se acabó, terminó para ti, no para Dios. Para Dios no hay caso perdido. No importa cuál sea el drama que estás viviendo, Dios es Dios. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, cerró la boca de los leones. Dios es Dios. Dios no duerme en las páginas de la Biblia. Dios vive eternamente. El Dios de Moisés es tu Dios. El Dios de Abraham es tu Dios. El Dios de Isaac es tu Dios. El Dios de Agar y de Ismael es tu Dios. Y cuando Agar estaba llorando delante de la imposibilidad humana, Dios envió el ángel. El ángel del cielo le dijo: Agar, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Señor, mi hijo va a morir, yo no quiero ver cuando él muera. Y ahora viene la voz de Dios a través del ángel y le dice: tu hijo no va a morir. ¿Cómo no va a morir, Señor, si está en las drogas? ¿Cómo mi hijo no va a morir si está en el homosexualismo? ¿Cómo no va a morir si no quiere saber nada de la iglesia? No va a morir, porque tú plantaste la palabra mía en el corazón de él cuando era niño. No va a morir. A ti te parece que va a morir. Para ti todo puede parecer perdido, no para mí. Levántate, deja de llorar. Toma al niño por la mano, porque yo te digo una cosa: de ese muchacho moribundo, de ese pobre drogadicto, de ese muchacho que no quiere saber nada con la vida, de ese hombre que en tu opinión está todo perdido, de ese muchacho yo voy a hacer una gran nación. Yo lo voy a llevar a las alturas de la tierra. Entonces no llores, no desesperes, levántate y toma al muchacho por la mano. Y ella fue. Y cuando tomó al muchacho, la Biblia dice que el muchacho también en su desesperación, en su agonía, clamó a Dios, levantó la voz. Y Dios oyó la voz del muchacho. Dios siempre oye la voz del Hijo de Dios que clama con fe. Oh querido, no sé cuál es el drama que tú vives. En la vida financiera, en la vida familiar, en la salud, en tus relaciones humanas. Yo no sé cuál es el drama que tú piensas que ya no tiene solución. Yo te digo una cosa en el nombre de Dios esta noche: deja de llorar. Deja de llorar. Y levanta la voz. Clama a Dios. Llora delante de Él. Ve esta noche a tu casa. Antes de dormir, arrodíllate. Suplica a Dios. Dile que tú no puedes. Dile que para ti todo está perdido. Pero dile que crees en Él. Dale a Dios la oportunidad de mostrarse todopoderoso en tu vida. Ahora aquí viene la parte principal de mi texto esta noche. La Biblia dice: y Dios abrió los ojos de Agar, y Agar vio una fuente de agua. Escuchen bien el texto. No dice: y Dios creó una fuente de agua para Agar. No. No dice el texto: y Dios hizo caer una fuente de agua para Agar. No. La fuente ya existía, pero Agar no la veía. Todo lo que Dios hizo fue abrir los ojos de Agar para mirar la salida, porque la salida ya existía, pero ella no la veía. Y yo te digo, querido, la salida para tu problema ya existe,
La solución ya está hecha, solo que tú no la ves. Dios no te va a fabricar una solución. La solución para tu drama ya está. Lo que Dios va a hacer es abrirte los ojos para que tú veas la salida. Pero en el nombre de Dios te digo, nadie esta noche tiene derecho de salir de aquí derrotado, acabado, pensando que no hay salida. Pastor, dígame cuál. Yo no sé, querido, yo soy un ser humano como tú. Ve a Dios, clama a Él, llora delante de Él. Pero la solución para tu drama ya existe. Y Dios te va a abrir los ojos y vas a encontrar la salida. Acabo de llegar de Guadalajara. Ayer me trajeron un hombre marcado para morir. Lo están persiguiendo, lo están cazando. Un hombre manchado de sangre. Un hombre lleno de tatuajes en el cuerpo. Lleno de cicatrices de bala en el cuerpo. Perseguido para ser muerto. Ayer él me dijo una cosa impresionante. Mi salida es Cristo. Mi solución es Cristo. Y yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que porque te entregaste a Cristo, los sicarios que te persiguen para matarte, ya no te van a matar? Él me dice, no, pastor. Tal vez me maten, pero eso ya no me importa. Porque ya le entregué mi vida a Cristo. Le dije, muchacho, ¿realmente has entendido quién es Jesús en tu vida? Ve a Jesús esta noche. Ríndete a Él, entrégate a Él. Dios te ama. Dios te ama como tú no tienes idea. Pastor, usted dice que Dios me ama porque usted no me conoce. No, yo no te conozco, pero conozco a Dios. Pastor, mi vida no tiene solución. Pues eso era lo que Agar pensaba con relación a su hijo. Pero la solución ya estaba ahí. Si tú no te entregas al Señor Jesucristo, jamás vas a ver la salida para tu drama. Pero si tú corres a Él y le dices, Señor, ayúdame, tú vas a ver las maravillas que Dios es capaz de hacer en tu vida. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que estás conociendo la palabra de Dios, que estás estudiando la Biblia. Para ti que esta noche aceptaste la invitación de un amigo que te dijo, vamos a la iglesia, vas a escuchar la palabra de Dios, te va a hacer bien. Y tú aceptaste y viniste y estás aquí. Y necesitas de la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que me estás mirando por el internet, que me estás mirando por la televisión y que sientes que Dios está tocando tu corazón ahí. Tal vez entraste a la página sin darte cuenta por casualidad, pero el Espíritu de Dios te está tocando. En el nombre del Señor Jesús te digo, no tienes el derecho de salir esta noche vacío de aquí. No tienes el derecho de salir sintiéndote perdido y acabado, porque Dios, este Dios de la Biblia, este Dios de milagros, es tu Dios y está aquí dispuesto a hacer maravillas por ti, pero tienes que entregarte, tienes que rendirte. De repente aquí esta noche hay alguien que ya fue miembro de iglesia. Por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia.
necesitas devolverte a Dios. Hola, mi amigo querido, vamos a estudiar la lección número 3 para el 20 de abril del año 2024. El título de la lección es La luz brilla en la oscuridad. Antes voy a responder una pregunta también relacionada con la oración. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ¿cómo? Yo sé que tengo que orar, yo sé que la oración es vital, pero es que no me da ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? A veces me esfuerzo, me obligo a mí mismo, pero es aquella oración, Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el día, dame un buena noche, descanso en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cómo puedo orar cuando no tengo ganas? Bueno, querido, orar es abrir el corazón a Dios. Entonces, si no tienes ganas de orar, comienza por ahí, justamente, acostado en tu cama, dile, mira, Señor, yo sé que tengo que orar. Yo sé que la oración es vital, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Por qué? Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta internet, me gusta hasta leer, pero no me gusta orar. ¿Qué hago si no tengo ganas? Solo que cuando tú hablas de esa manera con Jesús, ya estás orando. Y esa es la verdadera oración. Porque la oración es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale a Jesús, por ejemplo, cuéntale lo que has hecho. Desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste en la noche a la casa. Cuéntale lo que te parece a ti tontería, asunto rutinario que no le interesa a Dios. Dios se interesa por ti. Él conoce todo lo que has hecho. Cuando tú le cuentas, le abres tu corazón, le hablas de tu tristeza, tu alegría, tus luchas, tu indecisión, Él sabe todo, pero estás acercándote de Él. El propósito de la oración es acercarte a Dios, vivir con Él una experiencia bonita de amor, de amistad. Entonces vamos al estudio de la lección. Estamos estudiando el gran conflicto. En esta oportunidad la luz brilla en la oscuridad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que una de las maneras como el diablo va a destruir a la iglesia de Dios, y eso fue desde la iglesia primitiva, es mezclando el agua con la leche hasta que quede solo agua y ya no haya leche. Entonces nuestra única seguridad para no diluir nuestra fe en Cristo, para no diluir la confianza en la verdad, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos para ver que estos dos grandes comandantes de los ejércitos, el comandante de la luz, Cristo, el príncipe de los príncipes, y el comandante de las tinieblas, Lucifer caído, un ángel egoísta, orgulloso, que trata de destruir al pueblo de Dios. Estos grandes comandantes son descritos en la Biblia de una manera interesante. Mira, bajo el primer subtítulo tenemos la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad.
Entonces, si tú quieres conocer la verdad, necesitas primero conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, tus ojos se abren a la verdad. Y Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad. La verdad no es relativa, porque Jesucristo no es relativo. No hay nada más concreto, eterno, sólido que Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Entonces, la verdad no puede ser relativa, porque si Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es algo concreto que traspasa los siglos, entonces, ¿cómo alguien puede decir que la verdad es relativa? El asunto es que cuando el ser humano llega a sus propias conclusiones y le quiere llamar a sus conclusiones la verdad, ahí se meten problemas. Porque cada ser humano va a tener su verdad. Y la verdad no puede ser así. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ya el enemigo es conocido de otra manera. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. El propio Señor Jesucristo dijo que el diablo se apartó de la verdad, porque se apartó de Jesucristo, porque ambicionó el trono de Jesucristo, porque luchó contra Jesucristo ahí en el cielo y fue expulsado. Se apartó de la verdad y ahora se ha vuelto el padre de la mentira. Entonces, en este conflicto de los siglos, Jesús va a luchar con la verdad, mientras que el arma favorita del diablo va a ser la mentira. La estrategia del diablo es ¿cómo hago para que la mentira sustituya la verdad? Y él es astuto. Él no puede ir contra la verdad, porque él sabe que él va a perder. Entonces hace que la mentira solapadamente se mezcle con la verdad. Y eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la palabra de Dios en sus manos, la doctrina pura. Pero muchos paganos se convirtieron en los primeros siglos. Y esos paganos llegaron a la iglesia cristiana arrastrando muchas de sus convicciones paganas. Y en la convivencia con los cristianos comenzaron a introducir su manera de pensar. Su manera de pensar equivocada, que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios comenzó a ser dejada de lado. Y entonces la tradición comenzó a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y hoy muchas veces iglesias que se dicen cristianas le dan más importancia a la tradición de la propia iglesia que a la palabra de Dios. Por eso digo que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios en nuestras manos. Jesucristo dijo antes, en su oración intercesoria antes de ir para los cielos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si tú quieres tener la seguridad de que lo que crees es la verdad, tiene que tener fundamento bíblico. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Segunda parte de la lección, lobos salvajes. Aquí vamos a ver que el enemigo va a colocar en medio de la iglesia ovejas disfrazadas. Lobos disfrazados de ovejas. Y esos lobos disfrazados de ovejas van a tratar de engañar a las otras ovejas. Leo lo que dice Hechos 20, 28 al 32. Dice así: por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este versículo es claro. Pablo dice, hermanos, cuando yo me vaya, y Pablo iba a descansar un día y descansó. Entonces, en las manos de la iglesia quedarían parte de sus escritos también, sus escritos y escritos de otros discípulos, de otros apóstoles inspirados por Dios. Y esa sería la garantía de la verdad. Pero infelizmente cuando ellos muriesen, la tendencia humana es comenzar a sustituir la palabra de Dios por ideologías humanas. Yo creo, me parece, en mi opinión. Oh, querido, tú tienes todo el derecho de emitir tus opiniones, de pensar, de raciocinar. Lo que tú no tienes derecho es de sustituir la palabra de Dios por tus conceptos humanos. Por más bonitos que tus conceptos humanos te parezcan. ¿Cómo puede en la iglesia haber lobos disfrazados de ovejas? Evidentemente sí son líderes, sí son predicadores en la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja, tienen la Biblia abierta. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener la Biblia abierta y sin embargo ser un lobo disfrazado de oveja? Es fácil, querido. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante que cuando Jesús estaba en el desierto para comenzar su ministerio, el diablo se presentó a Jesús. No se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz y se presentó con la Biblia abierta. Porque en cada tentación el diablo comenzó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Pablo dice, no te sorprendas que en estos días pueden aparecer hombres con la Biblia abierta y diciendo, mira, escrito está. Pues el enemigo también hizo la misma cosa con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no cayó? Porque Jesucristo conocía bien el Torá. Y entonces él refutó al diablo con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la distorsiona, saca la palabra de Dios de su contexto y le hace decir lo que Dios no dijo. Entonces, una de las defensas que tú tienes es tomar la palabra de Dios y leer todo el capítulo, a veces todo el libro, para ver qué es lo que este versículo está diciendo. Porque tomando un versículo de aquí, otro versículo, tú puedes crear la doctrina que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto y no con un versículo sacado de su contexto, porque ahí tú le vas a hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Yo siempre digo, bromeando, que una persona te puede llevar al suicidio, a cometer suicidio, con la Biblia abierta, porque te lee un versículo que dice, y saliendo Judas fue y se ahorcó. Hermanos, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito.
Otro versículo. Ve tú y haz lo mismo. Hermano, ¿está escrito o no está? Está escrito. Entonces el tercer versículo. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pronto. Si Judas se ahorcó. Y que aquí dice que ve tú y haz lo mismo. Y aquí dice, ve tú y hazlo ahora. Entonces todo el mundo a suicidarse. Y hay muchos líderes que han llevado grupos enteros al suicidio de esa manera. No, querido, hay que ser precavidos, astutos en el estudio de la palabra de Dios, en el sentido que no te dejes engañar. Oye con tus propios ojos, mira con tus propios ojos lo que está escrito en la palabra de Dios y entiende el versículo en su contexto. Pero en la iglesia primitiva, pues el diablo se introdujo y comenzó a sembrar cizaña, a mezclar la leche pura con el agua. Y finalmente va a quedar solo agua y ya no hay más leche. Vamos a la tercera parte. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, vemos a una mujer vestida de sol. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios. Y ella tiene como fundamento la palabra de Dios. Naturalmente, mi estudio esta mañana no tiene que ver con el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero el fundamento de la iglesia de Dios es la palabra de Dios. No son conjeturas humanas. No es porque los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron a partir de hoy va a ser esto porque la iglesia ha decidido. No, la iglesia no puede decidir nada. Lo que la iglesia decide solo tiene razón de ser si tiene fundamento en la palabra de Dios. Y para eso tienes que ser un conocedor de la Biblia. En el cuarto subtítulo vemos el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Puede ser peligrosísimo. Querido, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Vuelvo a repetir, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Ante la revelación divina que está registrada en la palabra de Dios, mi opinión no tiene sentido. Ahí mi opinión no tiene vez. Dios nos ha dado libertad para todo, pero nos ha mostrado la consecuencia de las decisiones que tomemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, he aquí el hombre ha comido del fruto y se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Quiere decir que conocer el bien y el mal es hacerse como Dios? No. La palabra dice ahí conocedor del bien y del mal, pero en el libro de Samuel Dios explica que el conocedor del bien y el mal en realidad es el determinador del bien y del mal. Solo Dios tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios. Él es el determinador, el conocedor del bien y del mal. Tu libertad es escoger el bien o escoger el mal. Pero Dios no te ha dado libertad para escoger el mal y decir que es el bien. Ni te ha dado libertad para escoger el bien y decir que es mal. Eso tú no tienes libertad. Eso solo Dios. Pero cuando Adán y Eva determinaron que comer del fruto era bueno para ellos, estaban colocándose en el terreno de Dios, diciéndole a Dios, Señor, tú no eres el único que va a determinar lo que es bueno para mí. Yo también lo puedo hacer. Ahí se volvieron y trataron de ocupar el lugar de Dios. Y a lo largo de la historia veremos que la propia iglesia cristiana, a medida que fue creciendo, comenzó a emitir sus opiniones humanas y a olvidarse
de la palabra de Dios. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces tus opiniones, mis opiniones, las opiniones humanas no tienen ningún sentido si no tienen fundamento en la palabra de Dios. Terminamos estudiando el tema de la batalla por la mente. En este gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, el enemigo quiere apoderarse de tu mente y de tu corazón. Y muchas veces lo hace a través del fanatismo, de la intolerancia, de la intransigencia, de la obstinación, o como tú le quieras llamar. El obstinado, el intransigente, el radical, el chiita, usando una palabra moderna. Él no quiere conocer la verdad. Él tiene sus preconceptos, sus ideas y no quiere entender nada. No quiere entender. Y eso es peligroso. Y el enemigo, una de las armas que tiene es justamente la obstinación. Te ciega los ojos, te venda los ojos del entendimiento para no aceptar la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, tú les puedes explicar: no quiero saber, simplemente no quiero, no me hables. Pero la persona inteligente no hace eso. La persona inteligente, a ver, dice Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Háblame lo que tú quieras, explícame. Y dime dónde está el fundamento de lo que tú me estás diciendo. Ahora yo te voy a explicar lo que yo creo. Y aquí está el fundamento, que es la palabra de Dios. Oh querido, Dios te ama, Dios te llama. Su palabra está en tus manos. Ve a la Biblia con actitud humilde, con el deseo de aprender, de mantener comunión con Jesucristo. Nosotros no somos fanáticos de un equipo de fútbol. No, porque yo he visto la camiseta de esta religión. No, yo he visto la camiseta de la otra. No, yo he visto Solo falta esas barras bravas, organizadas, peleando uno contra el otro. No. Para exponer la verdad no necesitas ser agresivo. No necesitas ser radical. Tienes que aprender a dialogar con las personas, con amor, con cariño, pero con la palabra de Dios abierta. Un grande abrazo, muchas bendiciones de Dios para ti en esta semana. Felicidades. Vamos al texto bíblico, voy a pedir, ya está abierto ahí. Miren qué palabras maravillosas de Cristo. Es una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro, y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso, porque tú vas a ver
Los que tú pensabas que eran tus enemigos dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo. Esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. ¿Tú sabes lo que quiere decir pecado? En la Biblia, en el hebreo, hay 5 palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, agón de Dios. Mientras que Dios quiere, ahí viene otra palabra hebrea interesante, Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear, el verbo es jalak, yo lo estoy castellanizando, que quiere decir jalak, caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo, Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú y Jesús, caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te agón de Dios, te separa de Dios, te lleva para lejos de Dios. El otro día una señora desesperada me decía: pastor, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios, que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo. Dios nunca te dejó, Dios nunca te abandonó. Él dice, hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes dónde está Dios, pregúntate dónde estás tú, porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre que abandona al hijo, es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios. Y andamos diciendo, mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza y tú con el meñique. Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia. Él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, converse con ellos. Sí, fui a conversar. Había un líder, el más valiente, ¿no? Le digo, mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe.
No, 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 me dice, tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, 1, 2, 3, una tensión. Los muchachos me miraban, yo los miraba. 25, 27, 28, 29, 30, nada pasó. Y él me mira y me dice, ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza, nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza, pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo. Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaquees conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguonde de Dios, nos separa de Dios, nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. ¿Ah? Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo, que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta. El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un muchacho corre y me dice, pastor, a mí Dios no me perdonó, yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, pastor, yo estoy con SIDA y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del SIDA. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. ¿Dios perdonó a aquel muchacho? Sí, lo perdonó. Pero él está con SIDA. Y va a tener que sobrevivir así y tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida, de no apartarte de Dios, de no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores y decimos, no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama.
Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice: pastor, a mí sí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo, a mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Él te ama. No aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama y Dios te llama. Y por eso dice el texto: venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey viejo va pues firme y fuerte. Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa: esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar, porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo. Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el Campeonato Mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante. Él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de él era cómo con esas piernas él era un dribleador extraordinario, porque él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó
al Brasil, la selección. Pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños lo seguían a la playa, lo seguían para aquí, lo seguían. Y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14:1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos 144,000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144,000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica: tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No, yo no estoy diciendo hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona sí es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14:4. Ahí está. Sigue hablando, porque leímos el versículo 1, está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar, aprendieron a ser mansos, humildes, aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo, y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas, pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso te digo,
Yo no te pregunto, ¿cuándo aceptaste la doctrina? Sino, ¿cuándo cambió tu carácter? Y a mí me entusiasma Juan, porque Juan el Bautista, cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió escribió el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno. Pero cuando está viejito, ya en la isla de Patmos, lo encontramos, ya no, su apodo, ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor. Y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir. Oh querido, Dios es un Dios de maravillas, Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían JH, John Henry, JH. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía 1 año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él sin amor. Él no sabía lo que era amor, el amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció, fue maltratado. Muchas veces lo consideran medio loco porque a los 7, 8 años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquello, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años, llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido, esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, es más fuerte que la razón.
y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio, eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en uso normal de su razón no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, ¿por qué no viene la muerte? Mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. ¿Me llamaste? Y quedó desesperado. No, no, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas, porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con 8 meses, que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública, que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle, y es golpeado? Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios, pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada, y te toma en sus manos y te va moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo: Señor, estoy aquí, yo no puedo, ¿tú puedes por mí? Y Jesús le dijo: voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo: voy. ¿Cómo? La educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años, muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, 9 hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver. Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, mi sueño es ser pastor. Necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy decía: soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo, dijo: voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por 1 año para que después pueda estudiar. Y JH llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor, su sueño es estudiar teología, pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Y yo no sé dónde está JH, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata,
Ya pensaron, ¿cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo, y con un sueño, quiero ser pastor? Y él me preguntaba de antes, ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Y Dios te bendiga. Eres un milagro divino en pleno siglo XXI. Dios te acompañe. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado, pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. Esta noche yo les agradezco por la ofrenda que ustedes han dado, que está dedicada exclusivamente a ayudar a alumnos como él. Yo les digo más, si alguno de ustedes en algún momento pueden extenderle una mano, ayudarle, darle una fuerza, allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes, porque en la historia pasada alguien me extendió a mí una mano, y esas personas tal vez ya están muertas, pero imaginen si estuvieran vivas, decir: yo en un momento difícil, no al pastor Bullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano. Háganlo. Pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle: Señor, transfórmame? ¿Quieres decirle: Señor, haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús. Ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile: Señor, estoy aquí.